Esta noche vamos a hablar de un acontecimiento que se va a celebrar en Medina el próximo día 3 de noviembre. Se trata de la recreación histórica de la llegada de Carlos V a la Villa de las Ferias. Y qué mejor que los protagonistas para que nos cuenten en qué va a consistir todo este acontecimiento, todo este acto, como es el caso de Juan José García, que es miembro de la Asociación Cristóbal de Mondragón y a su vez es uno de los principales personajes. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Digo principales personajes porque haces de Carlos V, ¿no? Y si hablamos de la llegada de Carlos V, pues protagonista total, ¿no? Nos acompaña también esta noche Jorge Nogales, que es miembro de la asociación y también tiene un papel relevante porque es Don Rodrigo en lo que es la secuencia. Jorge, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me imagino que todo preparado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nos acompaña el presidente de la Asociación Cultural Cristóbal de Mondragón. Él es René Gay. Presidente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un año más aquí para hablar de Carlos V, ¿no? Así es, y que sean muchos. Que sean muchos. Y por último contamos con la presencia de Javier Botrán, que es secretario de la asociación. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar largo y tendido de lo que va a ser un acontecimiento, Juanjo, que poco a poco ya en la Villa de las Ferias se va asentando, porque ¿cuántas ediciones son estas? La cuarta, si no me equivoco. Cuarta, y yo creo que ya tiene un peso importante, que ya sí o sí tiene que existir todos los años este momento, ¿no? Es igual que se hace con la feria de imperiales y comuneros, pues se va asentando y a día de hoy, pues la verdad es que hemos conseguido crecer desde el primer día que empezamos. Ahora pues se ha dado cada año un golpe de tuerca que se dice y vamos creciendo tanto en los papeles como en el desarrollo del acto. Este año el día 3 de noviembre. Sí, este año siempre lo hacemos lo más aproximado porque Carlos V llegó a Medina del Campo el día 5, pero lógicamente lo trasladamos al día festivo más próximo al evento, ¿sabes? Entonces, en este caso, el domingo, que es día 3, es cuando lo vamos a hacer este año. ¿Solamente el domingo? Solamente el domingo. Se hace todo en una jornada de mañana. Salimos a las 12:30 de lo que sería la puerta de Valladolid, porque venía con destino de Valladolid, y está situada más o menos a la altura de la iglesia de Santo Tomás. De ahí arrancamos la comitiva hasta llegar a la Plaza Mayor, donde nos reciben las autoridades y se da un pequeño discurso en el balcón del ayuntamiento de recibimiento. Acto seguido hacemos un recorrido por la calle del Almirante, a Alfonso de Quintanilla, hasta llegar a la calle Santa Teresa y el Palacio de Dueñas, que es donde me recibe don Rodrigo de Dueñas, en este caso, aquí el compañero. Jorge, yo no sé, pero tú hasta que no llega toda la comitiva al Palacio de Dueñas, ¿no intervienes o vas también participando en el transcurso de lo que es la recreación? Sí, yo participo también en el desfile junto con los demás actores que participamos en la recreación. Pero luego en el momento en el que él llega al ayuntamiento, nosotros evidentemente tenemos que terminar de preparar el palacio para su llegada. Entonces pues nosotros en el momento en el que sube las escaleras nos vamos hacia palacio y desaparecemos de escena. Entonces ese pequeño desfile que luego se produce desde el ayuntamiento hasta el palacio, nosotros no estamos evidentemente. ¿Por qué te han elegido a ti como don Rodrigo? ¿Por qué? No sé, a ver, desde el primer momento, la primera vez que se hizo la recreación, pues empezamos a hablarlo y tal, y dije, bueno, pues yo hago don Rodrigo, y la Junta no puso ningún problema a ello, y al final pues como que nos hemos metido de tal manera en el personaje que ya no se forma parte de nosotros, al igual que a él cuando hace de Simón Ruiz en algunos momentos, o cuando hace del emperador, ya forma parte casi de su forma de ser. En mi caso también forma Rodrigo una parte muy importante de mí, porque nos tiramos durante todo el año pues hablando de ello, incluso muchas veces ya de manera personal, hasta nos saludamos como don Rodrigo y su majestad. Y seguimos estudiando temas porque todo esto es basado en tema histórico, entonces lógicamente cada día investigamos un poquito más, ponemos en común lo que descubrimos, cosas que hay que cambiar en los guiones, bueno, pues corregir y al mismo tiempo pues ampliar el contexto histórico, que es lo que interesa, ¿no? Yo no sé, René, presidente, yo antes comentaba por qué el papel de don Rodrigo y has sonreído, ¿por qué? No, porque me hace gracia porque al final lo que hacemos es involucrar o convencer, que al principio puede decir que no, que esto, que lo otro, siempre andamos convenciendo a la gente para hacer cosas novedosas y cosas, por eso me río, porque es a otro de los que se puede decir que le hemos engañado para estar, por ejemplo, hoy ahora mismo aquí, ¿sabes? Así que es por eso, más que nada. Bueno, 4 años, ¿cómo surgió la idea hace 4 años? Teníamos un proyecto en manos que queríamos hacer siempre algo más y mejor, algo siempre avanzar, siempre
conseguir con un otro grano más de arena, como digo siempre, una nueva cosa, y con la seriedad y rigor, y conseguimos hace 4 años junto al Ayuntamiento hacer la primera edición de esta llegada de Carlos V, que se hace en muchos sitios de España, a los cuales nosotros también participamos, y lo haces fuera de Medina, lo haces lejos, como puede ser en Laredo, en Asturias o en Extremadura, ¿por qué no lo vas a hacer en casa? Lo conseguimos hacer y ahora es cada año intentar mejorar, intentar subir el listón un poco más. Javier, participáis en la compañía Cristóbal de Mondragón y que alguna asociación más de Medina colabora con vosotros. Sí, cada año vamos variando un poco las asociaciones que nos van acompañando, porque no nos gusta tampoco repetir y que siempre al final, como dice René, hay que ir mejorando el listón y hay que ir subiendo la cantidad y la calidad de gente que vamos teniendo. Sí que nos gusta invitar siempre a alguna asociación de Medina, en este caso, si no me corrige René, son el Centro de Mayores la que nos van a acompañar. A mayores van a venir gente de Madrid, un grupo de Madrid, de la Valeta o Balota, o un pueblo que hay en cerca de Madrid, que vienen también a acompañarnos, vinieron el año pasado, este año volverán y repetirán. Y nos van a acompañar gente de León, un grupo nuevo que viene, que se llama Grati de Amore, que viene de León para hacernos unos bailes, agasajar al emperador. Y nosotros, si no recuerdo mal, creo que en nuestro grupo, y ya está, no hay muchos más grupos que no vengan. Al final te juntas entre nuestro grupo, los que vienen más, y bueno, se me olvidaba el grupo Vocal Espiral, claro, que también es una parte fundamental, que es de aquí de Medina. Y también me gustaría apuntar el voluntariado cofrade. Y voluntariado cofrade de la Junta de Semana Santa, ¿ves? Alguna se me olvida siempre. De Pastrana, Guadalajara también, y otro grupo de Madrid también viene. En total, ¿cuántas personas van a participar? 103. 103. 103, vamos a ser. Si no nos falla ninguna última hora, en teoría los que somos apuntados somos 103. Para participar tanto en el desfile como luego en el Palacio de Dueñas y la recreación de la llegada de Carlos V. Y con el Palacio de Dueñas finalizáis el día de los actos, ¿no? Cuando acabe... Así es una mañana intensa, rápida. Además elegimos, el primer año se hizo mañana y tarde, un sábado, luego lo hemos cambiado a un domingo, y creemos que el sábado por la mañana es cuando más afluencia y más disfrute de la gente lo puede tener. El palacio le llenas las calles, la calle Padilla, la Plaza Mayor llenas, y da gusto verlo. Vamos a ver imágenes porque hemos captado con nuestras cámaras por otros años justamente pues ese inicio cuando llegan ya a la Plaza Mayor. Estamos aquí justamente... Eso es en el cruce de cuando termina Santo Tomás, en la calle Valladolid, donde están los semáforos y la cascada. ¿Hacéis algún sí? Esa es la calle, justo la calle Valladolid, con la esquina con calle San Miguel. Sí. ¿Hacéis alguna parada del camino o va de tirón desde que salís de la Tiene iglesia? que haber paradas, date cuenta que esto ahora mismo, por hacer un símil, se parece mucho a la procesión de los faroles de aquí de Medina. Llevas, en este caso, a una persona, también es más responsabilidad que llevar a un paso, por mucho que el paso sea muy valioso. Entonces, de vez en cuando, cada cierta distancia, van parando para que o bien cambien los cargadores o bien descansen si no hay un relevo para poderles cambiar. Juanjo, ¿se pasa miedo? ¿Habéis subido en esas andas? Hombre, ahí? tanto como miedo no, pero ha habido veces que ha habido algún susto que otro. Concretamente ahí. Además ahí. Porque hay que poner de acuerdo a 4 personas, uno es el que lleva la voz cantante, pero lógicamente es a pulso, entonces en el momento de subida y la bajada es donde más riesgo existe, ¿no? Y a veces pues se desequilibra un poco y claro, tú estás arriba, lógicamente, y pesas 90 kilos, bueno, ahora alguno menos, pero claro, eso al desequilibrarse uno pues se descompensa y lógicamente no es que sientas miedo, pero vamos. O sea que hay momentos de tensión, ¿no? De tensión, se palpa en el ambiente cuando van a levantar. ¿Qué son los que se encargan de portar al emperador ahí en andas? ¿Qué son? Somos 2 turnos, en uno de ellos estoy yo y sí que está Santiago, está Salva, está Juan, que no se me olvide ninguno, Julio, está Fernando Vidal, está Luis Elvino, Miguel. ¿sabes? Miguel también, y nos vamos haciendo turnos para no ser tan cansado al hombro. Pero hay experiencia, porque yo me doy cuenta en casi todos que tienen experiencia por Semana Santa, ¿no? Que suelen llevar ahí en andas los pasos, por lo tanto no son personas que les pilla de nuevo, ¿no? No les pilla de nuevo, y de hecho también ensayamos para esto, sobre todo para que
suba a nivel y que no haya ningún susto y que el emperador esté a gusto. Porque si un paso de Semana Santa sube un poco torcido, pero no se cae, y aquí es una persona y no va agarrada con ningún tornillo ni nada. Por eso hay que hacer ensayos subiendo y bajando, sobre todo son las subidas y bajadas los ensayos, y lo tenemos todo coordinado y bien. ¿Cuál es el momento para vosotros, por ejemplo, para Jorge, el mejor momento de todo lo que es la recreación? Cuando lleguéis a la plaza, por ejemplo. Yo creo que el momento más importante para nosotros, en este caso hablo en primera persona, es el momento del brasero, ¿no? Que es el momento en el que se produce el hecho histórico de verdad, ¿no? En el momento en el que el emperador pues se enoja por un detalle que quiere tener don Rodrigo, y el momento ese que se produce, ¿no? Cuando salen los pagarés ardiendo dentro del brasero de Ceilán, ¿no? De Parón de Canela de Ceilán. Y entonces pues ese para mí es el momento, ¿no? Porque si tú ves durante todo el acto, el emperador siempre está como bastante sosegado, pero justo en ese momento es cuando muestra todo ese poder, ¿no? que lleva cosechando durante tantísimos años, toda esa influencia, la muestra con un arrebato muy duro contra Rodrigo. Entonces yo creo que ese es el momento culmen de toda la recreación. Y casi es como el respirar, ¿no? Porque en el momento en el que el emperador me echa de palacio, dice, ya está, ya se acabó, ya podemos descansar y podemos trabajar el año que viene. Para Juanjo, ¿cuál es el mejor momento? ¿La llegada a la plaza, por ejemplo, que vamos a ver imágenes cuando llegues a la plaza? Ahí. Para mí todos los momentos son importantes, porque desde el momento que me monto en la silla ya empieza la tensión y en mi mente está dar el paso que tengo que dar en cada momento, y a veces me bajo, recibo las autoridades y tengo que estar pensando en lo que les tengo que decir en cada momento. Entonces siempre llevo la tensión encima. Es cierto que cuando llegas al palacio pues es un momento recreativo en el que todas las miradas están concentradas en las dos personas, y lógicamente pues en ese momento te tienes que esforzar un poco más para llegar a ellos, porque puesto que no hay micrófonos, es de viva voz, entonces tienes que hacer un esfuerzo un poco más grande, pero realmente la tensión la llevo en todo momento. Desde que me subo en la silla tengo que mentalizarme de lo que estoy haciendo y hacerlo lo mejor posible, lógicamente. Ahí llegando a la Plaza Mayor de Medina, ¿te dice la gente cosas? ¿Te dicen algo Sí. los vecinos que están a ambos lados ahí de la calle, Juanjo? Pues sí me dicen cosas, a veces algunos malas y otras buenas. Algunos dicen, anda, que nos quemaste la villa, pues efectivamente. Y o sea, que se acuerdan de entonces, ¿eh? Han pasado los siglos, pero se acuerdan todavía sí. de... Sí, la verdad es que mucha gente me dice, ¿y cómo este señor viene aquí con lo que nos preparó, ¿no? En general, siempre se tiene la conciencia de que Medina, pues la quema fue un acto importante que supuso un cambio. De hecho, en las comunidades realmente fue el inicio de toda la revuelta. Medina, al quemar Medina, los demás pueblos se echaron encima y dijeron, bueno, ¿qué es esto, no? Así que lógicamente pues aquí hay algunos que todavía lo tienen muy asumido, que el hecho de que quemara Medina pues no deberíamos venir, pero es todo lo contrario, es un hecho histórico, está ahí, es la historia, y entonces lo que hacemos es rememorarlo y decir, bueno, pues tuvo su lado malo, efectivamente, porque en ese momento quemar la historia fue, digamos, alguien que él dejó aquí, porque él en ese momento no estaba en España, iba a ser emperador y entonces se había trasladado fuera, ¿no? Pero el regente, Adriano de Utrecht, es el que manda a quemarlo, y el general Fonseca es el que lo ejecuta. O sea, realmente fue una idea del general Fonseca para distraer a la gente y poderse llevar los cañones para ir contra Segovia. Lo que ocurrió es que en ese momento, lógicamente, pues sufrimos las consecuencias. René, ¿este año va a ser prácticamente similar a otros años o va a haber alguna novedad? Cuando estaba viendo antes ahí la llegada a la plaza. En horarios son los mismos, partimos a las 12:30, llegamos a la plaza a la 1:15, así, en Palacio de Dueñas a la 1:30, el horario va a ser el mismo. Pero como novedad siempre intentamos pulir lo que es el acto de la recepción al rey en el Palacio de Dueñas, y siempre intentamos mejorarlo. Hay bailes diferentes, hay bailes nuevos. Novedad, un grupo de León que viene a bailar, que se dedican a ello, la verdad, que Gratia d'Amore, que hemos dicho, no son recreadores, pero han empezado a recrear ahora. Es un grupo que lleva normalmente música y baile, y como cuando en la Semana de Música en Medina ha habido otro grupo pues similar y demás, y así a grandes rasgos lo demás lo mantenemos, porque una cosa que funciona, una cosa que está bien, intentamos que siga como está.
Lo que llama la atención en la Plaza Mayor es el disparo, ¿no?, de salvas que... Eso es. Entonces ahí que la gente no se lo espera, Lo están viendo ahí como vais a Fue novedad del apretar año el gatillo, pasado. Fue novedad del año pasado, funcionó muy bien y este año repetimos. Sí, eso se va a mantener. Sí. Suponemos que no llueva, porque la pólvora se moja, es algo real. El ejemplo, hemos estado en Valdestillas este fin de semana pasado y llovió, hizo muy malo y al final daba igual que hubiese una cosa, dos, tres, pero que Carlos V, que el emperador, llegase. Eso sí, tenía que ser sí o sí. Lo demás no importaba si había ciertas cosas que se podían suspender o tal, pero que llegue el rey sí que era importante. Pues, por cierto, hombre, yo me imagino que si por un casual llueve, para vosotros se desluce un poco el acto, también se mojan las vestimentas, que estamos viendo ahí, que eso, bueno, pues tiene un valor ya económico bastante importante, ¿no? Que se moje ahí todo lo que es... Sí, pero siendo paños de lana, no, aunque puedes llegar a pesar 10 un kilos segundo, más. porque ¿qué pasa aquí? Llama a la puerta, ¿cómo funciona esto? Contadnos, ¿sabes? Bueno, a ver, pues resulta que, a ver, esto fue un problema mío del año pasado, ¿de acuerdo? O sea, estábamos, hay que decir las cosas como son, ¿no? El año pasado yo tenía que estar justo ya fuera del palacio, como en años anteriores, para justo recibirlo. ¿Qué pasa? Que bueno, nos entretuvimos dentro preparando todo la escena, ¿no? Con las mesas, las sillas y tal. Y precisamente estaba el coro cantando, estaba ensayando, ¿no?, sus últimas piezas. Entonces no oímos en ningún momento que llegue. Claro, se nos pasó el tiempo totalmente, claro, hasta que no oímos aporrear la puerta. Entonces, claro, ya dije, pues improvisado, ¿no? Y rápidamente, pues bueno, más o menos, pues salimos del paso, ¿no? Pero intentaré este año estar fuera del palacio, porque, a ver, el año pasado, por ejemplo... O sea, que en el guión está que don Rodrigo tiene que estar Tiene a que la estar a la puerta... puerta. Tiene que recibirle a la puerta. Claro. No que llame a la puerta, que porre la puerta el emperador, Claro, ¿no? Yo no... sí, como si estuviera entrando en una taberna o un hostal, ¿no? O sea, no, esto tenía que estar yo fuera, pero bueno, pues ya, confesado queda. Pero este año eso se remedia, ¿no? Porque es que precisamente el año pasado, como habéis visto en la escena, se enriqueció también con más personajes, ¿no? Por ejemplo, estaba mi mujer, estaba mi hijo y estaba mi nuera. Mi hijo y mi nuera venían de fuera y era el primer día que estaban en escena, entonces tenías que mostrarles dónde se tenían que ubicar, lo que tenían que hacer y lo que tenían que decir. Entonces, este año esos personajes han sido sustituidos por gente local, que podemos decir que el que va a hacer bueno, mi mujer sigue siendo Blanca García, que es compañera nuestra del tercio. El que va a hacer de Francisco de Dueñas es Álvaro Merlo, que es un actor aquí local. Y la chica que va a hacer de Mariana Beltrán es la guardesa de este año, Ariana Moyano. Entonces, claro, los ensayos ya ellos van a saber perfectamente dónde se tienen que poner y lo que tienen que hacer, entonces ya no tengo que perder ese tiempo, que es muy importante. Ya ves que llegan enseguida, ¿no? Que aunque parece mentira, pues los tiempos en escena son así. Entonces, claro, este año pues estaría a la puerta. Rey, te he interrumpido antes. Estabas hablando de los paños, que sí que me interesaba que interesaba a los espectadores el tema. Sí. En las ropas, de hecho, el año pasado en Jarandilla de la Vera, con Carlos V también, llovió muchísimo y los únicos que íbamos, como debe de ser, éramos nuestra compañía, dando la recreación y dando el papel de que eres un soldado. Lleva Truene o Chuce, pesaban 5 o 6 kilos más cada ropa, porque absorbe agua, absorbe, pero no se estropean. El paño de lana con el agua es algo natural y no hay problema. Si fuesen otras telas, bueno, la seda va bien, o el tafetán, las telas naturales, pero las otras artificiales a lo mejor es donde tendrían problema. Pero nosotros, como solemos usar paños y telas naturales, no tenemos ningún problema. Os acompaña, creo que unos tambores, me parece, ¿no? ¿Vais acompañado por tambores? Sí, el grupo nuestro tiene 5 tambores, en este caso vamos a ir 4 porque uno de ellos va a estar cargando y bien, no es un desfile más, no tiene mucho más. De lo de salir en desfile, pues como Valdestillas, porque luego a la hora de hacer bailes, por ejemplo, este año los tambores no vamos a poder estar porque por motivos de trabajo y estudios no hemos podido salir, no hemos podido ir a ensayar, entonces nuestra compañera Silvia, que tocará el pífano, pues están ensayando ellos para bailar con el pífano y hacerlo, la verdad es que lo hacen muy bien. Y luego los tambores pues hacen están viendo la recepción desde allí, desde primera fila, haciendo más como de atrezo, por decirlo así. Figurantes, no me salía la palabra, figurantes. Entonces,
los tambores poco más pueden hacer. Dentro del Palacio de Dueñas tocar el tambor es complicado. ¿Hasta dónde queréis que llegue esto? Porque ahora mismo tiene un nivel que estamos comentando que ya todos los años, por el primer fin de semana de noviembre, está en mente de todos que tiene que haber la representación. ¿Dónde queréis que llegue esto? ¿Ya habéis tocado techo? No. ¿O estáis ahora mismo en la parte baja porque esto va a subir mucho más? ¿Qué pensáis? Nuestra idea sería que siguiese subiendo, que la participación, siempre siendo fiel a la historia, consiguiésemos ser los mismos números de soldados, de séquito y de todo lo que había el día que llegó Carlos V a Medina. Incluso la silla, que la que usamos es una silla histórica porque es una silla de mano, pero nos gustaría tener la silla que en su día, en su último viaje, que tenía varias, usó para la entrada en Medina. Así que ese techo está todavía lejos, pero poco a poco vamos consiguiéndolo, comprando materiales, como hemos comprado unas alabardas, que iban en su séquito 120 alabarderos, intentar siempre hacerlo lo más fiel posible a lo que fue. Vosotros con esto económicamente no ganéis nada, al contrario, pues habéis Perdemos. comprado, cuesta dinero encima, ¿no? Sí. Hacéis un espectáculo, entre comillas, para Medina del Campo, para que venga gente, y encima cuesta dinero a vosotros, como asociación. Sí, cuando vas fuera, por ejemplo, los que vienen de fuera les cuesta dinero que se pagan su transporte y es un hobby, la verdad que es un hobby muy agradecido. Ves mundo porque ya hemos estado fuera de España, en varios sitios este año, en Francia y en Italia. Nos recorremos España de norte a sur porque es así. Conoces a gente de toda Europa, de América. La mezcla de idiomas en una misma mesa es maravilloso, en 4 o 5 idiomas a la vez hablando, todos nos entendemos. Y eso es un lujo y reconforta el alma, la verdad. Sí. Aprendes mucho de las demás personas y sí nos cuesta dinero los viajes, aunque siempre intentamos sufragarlo, pero bueno, como todo hobby, el fútbol, el ir a los partidos cuesta dinero, el si te gusta el pinball también, o mil cosas te cuestan dinero, ¿no? Pues esto es como otro hobby más. Oye, ¿qué dicen cuando vais fuera de España o a otras ciudades? ¿Os miran bien? ¿El tercio está bien valorado ahora mismo? Sí, o sea, nosotros no vamos disfrazados, o sea, nosotros no vamos con unos trapitos ni con plásticos, ¿no? Nosotros vamos bien vestidos desde arriba hasta abajo. Entonces, eso la gente al final lo reconoce y cuando te ve, sabe que eres recreador. O sea, yo tengo una anécdota, por ejemplo, de hace un par de años, cuando fuimos al evento de Fresno el Viejo, ¿vale? Éramos 3, 4, íbamos vestidos del siglo XIII y ya otra persona te coge, te ve y te mira de arriba abajo y sabe perfectamente que eres recreador, por los zapatos, por los detalles de la crespina, por pijaditas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la gente sabe y distingue la calidad de lo que es, pues eso, que te has puesto una sábana y no sabes si estás en Halloween, estás en Carnaval o estás haciendo una recreación multiépoca, ¿no? Porque al final esa misma sábana te vale para los romanos, para los medievales, para los barrocos y para todo, ¿no? O sea, la gente lo sabe y lo aprecia. Yo me doy cuenta, ahora mismo, Juanjo, que es para presumir, ¿eh? Medina del Campo puede presumir de la compañía que tiene, porque allí donde va, dejar el nivel de Medina por una altura impresionante, ¿eh? Efectivamente, tú ten en cuenta que además se trata de hacer el acto que sea, pero lo más fiel posible y lo más original. Entonces, ¿qué ocurre? Que como todos los trajes y todo lo que se hace va de acuerdo a la época, pues ya es vistoso de por sí y llama la atención. Pero si a todo eso reúnes que dentro del guión que se prepara se mira primero cómo es el acto en cada sitio, cómo entró, de dónde venía y eso, pues se trata de darle una continuidad y una representación lo más veraz posible al hecho histórico. Todo eso es valorable, claro, lógicamente. Ahora mismo, ¿cuántos socios o cuántos socios sois? Estamos en 50 y este es el momento en esta época del año de captación de socios. Acaba la temporada con La Horcajada, un pueblo que vamos a ir al fin de semana siguiente de Medina, también con Carlos V. Acabamos la temporada ahí y nos quedaría Zamora en el puente de diciembre. Es el momento de quien quiera, quien le interese, quien le guste, se ponga en contacto con nosotros. Nosotros le asesoramos en ropas, en qué hacer, qué no hacer, le guiamos, le llevamos de la mano para que pueda hacerse un traje bien,
que le cueste poco, que le cueste medio, que le cueste más, lo que él quiera, el precio, porque luego ya es lo que cada uno se quiera gastar, está claro. Y le asesoramos, le guiamos y le ayudamos para que, si quieren, apuntarse, hacerse de la asociación y seguir sumando. Finalizáis en Zamora, dices más En o menos, Zamora. Zamora en diciembre, que se agradece porque vais vestidos, pues comparándolo con la renacentista, en mitad de agosto, ¿no? Pues que tenéis que sudar bastante, con los trapitos, con los paños que estás comentando. En Zamora pasamos frío, porque hay mucha humedad, hay nieblas al lado del río, es muy bonito, hay miles de personas que van a verlo, y ahí entre las hogueras, el campamento montado al lado del río con unas choperas que hay, pero la humedad es grandísima y pasamos frío, aunque te pongas 20 ropas debajo. O sea, en agosto calor, en diciembre frío, ¿no? Sí. ¿La mejor No época hay cuál es? término ¿Cuál es la medio. mejor época? ¿Ahora mismo, por ejemplo? Ahora o abril, cuando hacemos lo de la salida de los comuneros de Torrelobatón, hay años de fresco, años de frío, años de medio calor, pero es la mejor época porque se está a gusto, se está bien con las ropas. Y luego lo que hablabais antes de viajes y el extranjero, por ejemplo, Javier os puede decir la experiencia en Palmanova. Sí, bueno, de hecho, te puedo explicar la experiencia de Palmanova, pero antes sí me gustaría destacar que este fin de semana, aparte de Valdestillas, ha habido una, por decirlo así, la Champions de las recreaciones en Grol, en Holanda, donde se han juntado cerca de 3.500 recreadores, donde cierran el pueblo entero y es una barbaridad, donde 3 días enteros de batallas, tiene un campo abierto, donde cada día van representando la batalla entre españoles y holandeses del siglo XVII, y cada día las trincheras las van acercando, llegan, tapan la trinchera el día anterior, con las excavadoras abren más cerca para que al final recreen lo que realmente fue esa batalla de Grol. Pero bueno, esa es como el techo límite para poder llegar a una recreación. Se hace cada ¿Tienes 2 pensado acudir allí? Yo hablo por mí personal, tengo idea de ir ya dentro de 2 años, que es cuando se hace cada 2 años, pero sí, sería la idea. Llegar hasta Grol ¿Está en la es... compañía allí? Sí, de hecho podríamos haber estado, pero hay muchos que en octubre es época de trabajo y es muy difícil cogerte 4 o 5 días para poder viajar, o viene en furgoneta o viene en avión, y empieza viernes a domingo, son 3 días la recreación, pero necesitas uno de ir y uno de volver, y el trabajo es el trabajo. El trabajo manda en ese Y momento. enlazas con eso, que lo que decía de Palmanova. Yo, por ejemplo, el año pasado, que hemos ido a Palmanova en septiembre, salí de aquí de Medina a las 10 de la mañana de un miércoles, he llegado a la Palmanova, que está a 30 kilómetros de la frontera con Eslovenia, en Italia. He llegado el jueves a las 8 de la tarde, alquilando una furgoneta en Zaragoza y cogiendo todos los barcos y todos los trastos para Italia. Y he recreado viernes, sábado, domingo, y el domingo he vuelto para acá, he salido de Italia a las 7 de la tarde, he llegado a Medina a las 11 de la noche del lunes. Todo eso, viaje express, viaje relámpago, conduciendo por la noche, turnando unos 3 conductores para poder recrear. Claro, es alucinante, o sea, no tiene nada que ver con nada, no es nada comparable con lo que hay en España ahora mismo. A nivel, te puedo decir, lo de cartagineses y romanos que puede haber en cuanto a número. Éramos cerca de 2.000 recreadores los que había allí, de muchas nacionalidades, americanos, checos, eslovacos, húngaros, polacos, italianos sobre todo, franceses, españoles, éramos 7 españoles, 7 españoles a la aventura, entre ellos 3 de Cristóbal de Mondragón, y fue una verdadera pasada. De hecho, queremos al año que viene, ya si nos invitan, poder regresar allí a Palmanova, porque aparte has dejado muchas amistades, ya conoces cómo funciona, no vas un poco a la aventura de dónde aparco, dónde como, dónde duermo, qué hago, cómo va esto, cómo funciona, ya sabes cómo moverte y sería mucho más fácil. Acabáis en diciembre. Para el próximo año, ¿qué tenéis pensado? ¿Cuándo empezáis? ¿La primera que tenéis cita cuál es? La primera cita para la asociación es el día de que murió Cristóbal de Mondragón, en Navidad, el 4 de enero. Solemos reunirnos decimos unas palabras, nos tomamos un vino y celebramos un día de unión entre nosotros, recordando a nuestra imagen de la asociación. Y luego la primera recreación suele ser en Torrelobatón, el 23 de abril. Si hay alguna vez que ha salido algo antes o alguna colaboración o con el ayuntamiento o así, pero suele ser esa, el 23 de abril la primera. Y a partir de ahí, en mayo tenemos 2 o 3, en junio 3 o 4, en julio 4, en agosto 4, septiembre 2 o 3, y luego ya no paramos.
¿Hay ensayos durante todo el año o no? ¿Para lo que es las recreaciones, a los lugares que vais, o solamente recreáis lo de Medina o ensayos para Medina, para Carlos V? Bueno, lo hacemos en más sitios, ¿eh? O sea, te estaban contando cómo se está en Valdestillas, Sí, otras veces hemos ido a otros sitios más lejos, incluso pues cuando vas así tienes que preparar el texto de acuerdo al pueblo que vas, no puedes decir lo mismo, claro, lógicamente. Aunque sean similares las cosas... O sea, la base es la misma, pero cambiáis. Cambiamos. Bienvenidos a Valdestillas, bienvenidos a Medina, ¿no? Y luego hay cosas particulares, por ejemplo, este año en Valdestillas, bueno, íbamos muy pegados de tiempo porque la verdad es que fue un lapsus que dejó de llover y aprovechamos para hacerlo. Entonces luego detrás de nosotros estaba David Muriel, que era el que daba el pregón, como pregonero. Entonces lógicamente tuvimos que recortar, pero sí que hicimos un cambio, y en vez de decir lo que habitualmente se dice de cara a Valdestillas, pues es cierto que el emperador salió de Valladolid tarde, salió a las 5 de la tarde de Valladolid y salía lloviendo. Entonces hice referencia a que en Valdestillas habíamos llegado tarde porque veníamos de Valladolid, que la gente se quiso despedir del rey y salió muy tarde, y lógicamente se le echó la noche. En noviembre, pues ya ves, no se cambiaba la hora como ahora. Entonces, lógicamente salió tarde y ya decidió quedarse en Valdestillas, porque aunque traía un seguido y traía soldados, pero bueno, tenía que pasar en la tierra de pinares y con lluvia, a oscuras, no es lo mismo que ir ahora de día y con un coche con las luces, ¿no? Pues entonces, lógicamente, para evitar riesgos y cansancio, porque él padecía de gota y estaba bastante afectado. La edad, en aquella edad, 50 y tantos años, era como hoy 80. Y bueno, además lo corrido que había estado el emperador, había recorrido medio mundo, como se suele decir. ¿Sabes qué pasa? Que la persona entre que guerras y demás. La persona que no lo conozca, cuando vea a Juanjo, a Carlos V, la primera vez bajarse de las andas, que vas con el bastón, no lo puede pensar. No sabemos si es que, el que no conozca un poco la historia, no sabemos si es que está Carlos V, es que está cojo de verdad, o Juanjo está cojo de verdad y por lo tanto el papel hace lo mismo, no. Pero no, la historia es que Juanjo está perfectamente de las piernas, ¿no? Sí, de las piernas. De las piernas, y el papel que cuando te metes en el papel, si tenía gota, tenía gota. Sí, la pierna derecha le arrastraba mucho y le costaba. Había sido un comilón compulsivo, había comido en exceso y le gustaba comer, entonces eso repercutió, como la pieza de caza y todo eso era muy habitual en la época, pues lógicamente le repercutió en su salud, pero era compulsivo comía eso es por lo que padeció la gota principalmente, por la compulsión de comer, tenía ansiedad por comer. De hecho, todos los historiadores, porque otra cosa no tendrá Carlos V, pero está escrito casi todo, o sea, es de los pocos reyes que se sabe por todos los sitios que ha pasado, las veces que ha venido a España, por todos los pueblos que ha pasado, y lógicamente pues decían, todos coincidían en lo mismo, que era un comilón. Y los medineses siempre han llamado al colegio, al centro educativo Emperador Carlos, sí. Venía un poco o por ejemplo el Palacio de Dueñas, ¿no? Sí. Fíjate, sí. O sea, al final los dos institutos que hay, sí. Uno está dedicado a cada uno. O sea. Sí, efectivamente. Bueno, es una pena que tal y como está Carlos V y lo importante que fue en su época, fue el señor que más poder concentró en toda Europa, o sea, estamos hablando ahora de Europa, pero él ya hizo Europa, ya tenía prácticamente toda la Europa, la tenía, porque quitanteó un trocito de Francia, otro poquito que era del Papa y de Italia, llegaba hasta Austria, o sea, ya tenían eso, aparte de América que estaban descubriendo por su parte de su abuela y de eso, pero él heredó ya prácticamente de Europa. Y él, quizás su error fue el querer hacer que todo bajo el cristianismo funcionara, porque los luteranos le machacaron y al final tuvo que desistir, ¿no?, de todo desempeño. Quería que haber unificado toda Europa en torno al cristianismo, lo que pasa que luego pues le salió Lutero, le salió también Francia, el rey de Francia, Francisco I, que también esa rivalidad siempre la tuvo ahí, y luego por otra parte por los turcos. Entonces siempre estuvo de guerra. Gracias a asociaciones como la vuestra se consigue poner un poco donde le corresponde, ¿no?, a Carlos V, porque parece que los medinenses, Carlos V, hemos oído hablar de qué, pero ¿y de qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué? Pues mira, gracias a vosotros conocemos un poco más de nuestra historia, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, después de la quema de Medina, al año siguiente, fueron unos medinenses a las guerras de Navarra
fueron, si me puedo equivocar, 300 escopeteros Sí. y lucharon al lado de Carlos V, o sea que muy mal no tendrían que llevarse con él cuando en un año después estás luchando con el emperador o con el rey al lado para defender Navarra de los franceses. Sí, efectivamente. Y luego, unos pocos años después, en el 29, fueron 800 medineses al asedio de Viena, que gracias a ellos se pudo defender Viena del turco. Y ahí les tienes, hay escritos que dan fe de ello y son hechos que Medina ha estado presente en toda Europa. Pues Sin repito. contar, Sí. Perdón, sin contar que Carlos V llegó hasta 5 veces en Medina. O sea, la llegada esta que nosotros recreamos es la última, Sí. que llegó a hacer, pero había estado otras 4 veces anteriores, de las cuales también hay crónicas sobre ello. Entonces, también me gustaría comentar un par de cosillas. La primera sobre los ensayos que decías antes. Es cierto que hacemos muchísimos ensayos, sobre todo dependiendo de lo que hagas, ¿no? Me refiero a los piqueros, cuando hacemos algunos ensayos en verano también, pues eso, quedamos para hacer algún ensayo, si no es en la esplanada del cuartel, es en la esplanada del castillo. El grupo de bailes ensaya desde junio, que hacemos primero una reunión, yo como responsable de los bailes y Silvia como responsable de la música, y vemos a ver cómo vamos a encauzar la temporada y dónde podemos actuar. Y sobre todo, por ejemplo, este año estrenamos un baile nuevo en la llegada de Carlos V, que es el Turdión, que aunque el año pasado sí hicimos una previa adaptación, pero este año sí nos hemos centrado en ello para que no quede apañado, ¿no? Que quede muy bien hecho. Por ejemplo, lo que decía antes de Javi, también pues que va a hacer la parte de armas, también van a empezar a ensayar con ello. O sea, realmente hacemos muchísimos ensayos durante toda la temporada. Ale, otra cosa que antes habías comentado respecto a Carlos V, que está todo datado de Carlos V. Sin embargo, de Rodrigo no hay nada datado. O sea, muy poco datado. O sea, ponerte a buscar sobre la figura de Rodrigo de Dueñas es bastante complicado debido a que el archivo se quemó a principios del siglo XX. Entonces, lo poquito que hay, pues está en un libro que, por ejemplo, yo he podido llegar a encontrar, que se editó en el año 1990, y te habla sobre que era familiar de unos judíos. Era judío converso, su abuelo había sido judío. Entonces, de ahí datan un poco como desde la nada llegó a ser consejero de Hacienda. Entonces, todo eso también, al investigar un poco más sobre la figura de Rodrigo y sobre su familia, eso también luego lo puedes introducir en escena y darle otro matiz y enriquecer la recreación. Y un apunte más, resulta que lo que he dicho antes de los institutos, realmente el Instituto del Palacio de Dueñas es Gómez Pereira, pero bueno, está dentro del Palacio de los Dueñas. Pues creo que tenemos el cartel, un cartel que no sé si ya estará puesto en diferentes puntos de Medina. ¿Cuándo vais ¿Ya están los carteles puestos para que anunciar esta fecha histórica? Se han estado repartiendo en estos días, ya están por ahí. Están por ahí. Sí. Ahí está. Le tenemos ahí. ¿Quién es el autor del cartel? José Antonio Esteban. Si no recuerdo mal, la foto es suya, entonces cuando vimos las distintas fotos que había, elegimos que nos parecía la mejor, indicaba bien como lo que queríamos representar, que realmente es la llegada de Carlos V, y es la que hemos elegido para el cartel de este año. Pues nada, poco más de una semana veremos la última llegada a Medina del Campo del emperador Carlos V. Me imagino que estaréis un poco pendientes del tiempo, falta todavía mucho para saber si fuese ya este fin de semana todavía, pues a lo mejor está más claro, ¿no?, que pueda pasar, ¿no? Sí. Pero que en 15 días todavía puede pasar de todo, ¿no? Es difícil, pero sí estamos detrás de mirar el tiempo todos los días a ver si cambia algo, pero esperemos que haga sol y calor. Y aunque haga frío y lluvia, no importa, lo haremos porque tiene que llegar el rey y que el pueblo lo vea. O sea, muchos pocos, pero que lo vea el pueblo. Pero si hace calor, cuanta más gente mejor, la verdad. Yo me imagino que pase lo que pase, va a haber buen ambiente, ¿eh? Va a haber gente, tanto llueva como haga frío, porque la gente ya se mueve y ya que vienes, hombre, te fastidia estar ahí con el paraguas o en la Plaza Mayor, pero mejor con sol. Pero por supuesto. Gente, estoy convencido que va a haber. Juanjo, Jorge, René, Javier, muchas gracias y que sea un éxito, porque el éxito que tengáis vosotros de los medinenses, la gente de los forasteros que vengan aquí, vean cómo lo hacéis, pues fíjate. Muchas gracias. Gracias a Dios.